Bom dia a todos. Bem, em nome da comissão organizadora do 34º Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, nós gostaríamos de fazer alguns esclarecimentos com relação à dinâmica que está sendo processada aqui nessa sala, inicialmente, e depois também dar uma outra notícia. Todas as palestras desta sala estão sendo transmitidas ao vivo através do portal do Congresso. E a produção dessa transmissão está sendo feita pela TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, aos quais agradecemos por essa colaboração também. Todas as palestras estão sendo gravadas e serão passadas posteriormente na programação da Assembleia Legislativa. Por essa razão que nas telas laterais está sendo projetado um conteúdo diferente do que é projetado aqui na tela da frente, exatamente para já produzir o material para essa transmissão. Então, aquelas pessoas que gostariam de ler os slides que estão sendo apresentados, recomendamos que fique nas fileiras centrais e mais para frente, porque na transmissão lateral são feitos cortes para mostrar a plenária também, além do palestrante, e não necessariamente o conteúdo que está sendo projetado na tela aqui à frente. Tá? Essa seria a primeira informação. Uma segunda informação é que os anais do Congresso, diferentemente das edições anteriores, vocês não encontraram dentro da mochila que foi entregue. Nós já postamos uma notícia no portal do Congresso, onde são dadas todas as informações para a citação bibliográfica dos trabalhos que foram submetidos ou que estão sendo apresentados aqui. Então, vocês podem acessar a página do Congresso e tem essa orientação. Nós também vamos passar isso numa mala direta para todos os inscritos, para poder já se referir ao trabalho. Os anais e o ISBN, nós vamos produzir na forma de volumes. Então, serão 5 volumes, e isso está explicado lá naquela notícia postada, e a única coisa que vai faltar neste momento serão as páginas iniciais e finais de cada um dos trabalhos. O certificado vai ser disponibilizado, o certificado de participação vai ser disponibilizado até o final da próxima semana. Pretendemos fazê-lo até quarta-feira, mas até o final da semana, com certeza, os certificados serão disponibilizados, o certificado de participação. Com relação ao certificado de apresentação, nós precisamos de um tempo um pouco maior para fazer toda a conferência e procurarmos, então, deixar bem organizado. Se alguém de vocês tiver alguma informação desencontrada em qualquer um desses registros, o fato de nós estarmos fazendo os anais a posteriori permite-nos fazer os ajustes necessários. Tá? Então, qualquer pessoa que tiver uma informação errada dentro dos anais, pode nos passar essa informação que nós vamos fazer o ajuste novamente. Tá ok? Pedimos a todos os presentes que entreguem a ficha de avaliação para qualquer dos assistentes que estão colaborando conosco aqui, porque para nós é fundamental termos esse retorno de vocês com relação aos diversos aspectos envolvidos aqui na organização desse congresso. Mesmo porque nós precisamos também prestar contas aos agentes financiadores sobre a dinâmica geral do congresso. Também convidamos a todos, em nome da sociedade agora, para a Assembleia Geral de hoje à tarde, principalmente os associados, né? A Assembleia vai ser realizada na Sala São Miguel, ali abaixo. Então, com início às 14 horas, os participantes do Congresso estão convidados, terão direito a voto apenas os associados, mas todos são convidados a participar da Assembleia. E, por último, nos cabe também transmitir uma notícia nada agradável, que foi ocorrido durante a realização desse congresso. Faleceu um dos participantes. Ele estava num hotel aqui próximo do evento
e foi encontrado morto em seu quarto por causas naturais. Quem faleceu foi Tássio Oliveira da Silva. Ele possui graduação em agronomia pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em tecnologias energéticas nucleares pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em ciência do solo pela Universidade Federal de Lavras. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Sergipe. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em ciência do solo, adubação orgânica, fertilidade do solo e manejo e conservação do solo. Então, em nome da comissão organizadora, nós queremos prestar as condolências para a família, né? Já estamos, na medida do possível, dando assistência para a família também aqui, para todas as questões envolvidas nesse tipo de acontecimento, né? E também gostaríamos de dizer que, apesar de ser uma notícia triste, com certeza o Tássio gostaria que nós continuássemos trabalhando com afinco nesse evento, né? Para levar ao bom cabo todas as atividades que ainda estão previstas até sexta-feira ou sábado, para quem vai fazer a excursão. Então, ao invés de solicitar um minuto de silêncio, eu gostaria de solicitar a todos uma salva de palmas para o Tássio, em homenagem ao seu trabalho. Bom dia. Obrigado, Milton, pelo anúncio e peço as minhas condolências à família. Bom, então, depois dessa triste notícia, vamos passar direto à nossa conferência de número 5, que tem como tema como a ciência do solo pode contribuir para mitigar as emissões de gás de efeito estufa. Para essa conferência, nós vamos receber hoje aqui o Dr. Júlio César Alegre Orihuela, da Universidade Nacional Agrária La Molina, do Peru. O professor Júlio Alegre é professor de solos, com título de engenheiro agrônomo e mestre em manejo e conservação de solos na Universidade Nacional Agrária La Molina, no Peru, e doutor em ciência do solo pela Universidade Estadual da Carolina do Norte, Estados Unidos. Atualmente é presidente da Sociedade Peruana e da Sociedade Latino-Americana de Ciência do Solo. Tem 30 anos de experiência em pesquisa em solos tropicais e trabalhou como pesquisador junto à Universidade Estadual da Carolina do Norte e o Centro Mundial de Agrofloresta no Quênia. Possui mais de 100 publicações científicas. Recentemente foi empossado como membro e representante da América Latina no painel técnico intergovernamental de solos da FAO. Por favor, professor Júlio Alegre, o senhor tem seu tempo para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Bom dia a todo mundo. Muito obrigado a la organización por el convite a este importante evento de la Sociedad Brasileña de Ciencia del Suelo, especialmente al doctor Iván Silic, al doctor Milton Daviega y a doctor Gonzalo Signorelli, actual presidente de la Sociedad Brasileña del Suelo. Entonces no hay un intérprete, entonces voy a hablar mixturado portuñol, no es perfecto mi portugués, ni mi español tampoco, pero voy a tratar de hacerlo mejor. Entonces, en este tema de cuestiones climáticas, cuestiones de cambios que se están ocurriendo en este momento, entonces, y está en boga y todo el mundo está trabajando, las universidades están llenas de estudiantes de ciencias ambientales. Nuestra universidad, que es pequeñina, solo 5.000 estudiantes, solo hay 14 vagas para estudiantes en temas ambientales y todo se han creado muchas universidades con este tema ambiental, ¿no? Entonces, creo que la preocupación es mundial. Y yo voy a dar una experiencia, soy de trópico húmedo, que es donde he trabajado muchos años, basado en la evaluación, ¿no? Las reservas de carbono, con sistemas especialmente agroforestales, que son uno de los sistemas más amigables con el medio ambiente. Y cómo podemos con estas intervenciones mitigar los efectos de cambio climático, ¿no? Especialmente en la parte de emisiones de gases, ¿no? De gases de efecto invernadero o efecto estufa, como ustedes llaman.
Entonces, al final voy a poner aprovechando la oportunidad, una propaganda de nuestro próximo congreso y que va a ser en el Cusco. Entonces, el objetivo de esta presentación es evaluar la captación de carbono por diferentes sistemas de uso de la tierra, en la vegetación y en el suelo, para mitigar los efectos de cambio climático, y mostrar algunas opciones agroforestales, ¿no?, que ofrecen mejores oportunidades, ya que se da como una alternativa productiva y de recuperación de los suelos degradados, y que a su vez se puede generar servicios ambientales, ¿no? Entonces, el estudio básicamente ha sido en los trópicos húmedos de Perú. También hemos trabajado mucho en Brasil, en Manaus. Este era un proyecto multilateral. Hemos trabajado también en la Asia, en la África, pero solo voy a enfatizar esta parte peruana y amazónica que compartimos con Brasil, Ecuador, Colombia, ¿no?, y Bolivia. Entonces, ese es el mapa de Perú, ¿no? Los sitios que yo voy a mencionar son esta parte, en el centro de la Amazonía peruana, Yurimaguas, ¿no? Acá está Loreto. Vos se puede ir a Brasil, hay por el río Amazonas, puede salir de aquí en 10 horas, puede llegar a Tabachinga, ¿no?, y de ahí ir a Manaus, etcétera, en 15 días en barco. El otro sitio es Pucallpa, ¿no?, que está un poco más perto a Lima, la capital, ¿no? Pero es Amazonía, y como pueden ver, casi 60% del territorio peruano es amazónico. Aquí está Cusco, ¿no?, es Machu Picchu. Entonces, al final voy a hablar un poquito sobre nuestro Congreso Latinoamericano. La Amazonía, nosotros en Perú todavía tenemos 60 millones de hectáreas de bosque no deforestado, todavía bosque primario. Entonces, pero ya de esos 10 millones ya han sido deforestados, están en diferentes estados de degradación, y por el sistema que todos conocen, y que más es la tumba, la derruba, la quema, ¿no?, y la extracción selectiva de madera, ¿no? Por ejemplo, acá pueden ver mahogany o caoba, que está siendo extraído de la Amazonía, por supuesto en forma ilegal, porque está comprobado que en Perú y en muchos otros países del mundo la extracción legal de madera no es rentable, o sea, no es económico. Entonces, la ilegalidad, ¿no?, es lo que crea esta rentabilidad en la extracción de la madera. Y hay toda una serie de artificios que hacen para sacar la madera en forma ilegal, ¿no? Entonces, no voy a hablar mucho de eso, pero todavía tenemos 60 millones de hectáreas que tenemos mucho mahogany, mucho caoba, mucho cedro, muchas otras especies muy valiosas que debemos proteger, ¿no?, para evitar esta deforestación masiva que tenemos en Perú. La derrumba, la tumba, la quema, ¿no?, y eso es lo que trae consigo, ¿no?, una deforestación masiva. En Perú más o menos se deforesta 150.000 hectáreas por año, ¿no? Y claro, comparado con Brasil no somos nada, ¿no? Brasil, pero la gran diferencia de la deforestación, siempre falo a mis estudiantes, la gran diferencia entre la deforestación entre Perú y la deforestación que hay en Brasil, bueno, si nos tenemos 150.000, yo pienso que Brasil tiene más de 1 millón de hectáreas. Pero la gran diferencia es que Brasil deforesta para sistemas rentables y que pueda hacer primer productor de soya en el mundo, que tenga muchas exportaciones, etc. Pero nos deforestamos para ser más pobres. Entonces, esa es la gran diferencia entre los dos tipos de manejo de los suelos en nuestras condiciones, ¿no?, bastante subdesarrolladas, puedo decir, pero que estamos mejorando, la economía de Perú está mejorando, y yo creo que con un poco de más difusión, de más lo que llaman en inglés scaling up, ¿no?, adopción, se puede llegar a reducir estas tasas de deforestación.
El agricultor bajo condiciones no tiene nada, muy pobre, solo tiene la adubación en las cenizas, ¿no? Que sale de la quema, y por supuesto que saca una tonelada, 2 toneladas de arroz por hectárea, 1 a 2 toneladas de maíz, y con eso sobrevive, y a pesar de que si economistas hacen, ¿no?, un análisis, encuentran que es negativo este sistema, pero este sistema todavía sigue, ¿no? Entonces, pero no consideran que el agricultor tiene otras cosas que hace con esa producción, ¿no? Alimenta a frangos, o porcos, una serie de animales que no están incluidos dentro del análisis económico que hace el economista académico, puedo decir. El académico va y dice, usted usa tal mano de obra, tanto, y es negativo. Siempre sale negativo este sistema, pero si analiza mejor, podemos ver que es siempre positivo. Y otra cosa, este sistema, así como es un sistema agroforestal, ¿no? Es derruba, quema, barbecho o purma o capoeira, como se llamen, y después volta árboles, ¿no? Entonces, al final es un sistema agroforestal, en una rotación con árboles, ¿no?, en corto o largo plazo. El gran problema es de que el agricultor no quiere esperar mucho tiempo para el reciclaje. Ella quiere ya en 5 años ya otra vez voltar, ¿no? Y si él derrubó una foresta primaria de muchos años, de cientos de años, ¿no?, y consiguió solamente una campaña de arroz, de maíz, no va a ser muy difícil que volte ¿no?, recicle en poco tiempo todos esos nutrientes que se reciclaron en tantos años en la vegetación. Entonces, él quiere hacer otro cultivo y fracasa, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿y qué hace él? Él hace, inclusive saca madera para carbón, ¿no?, o para leña o para cocinar. Entonces, ¿qué está haciendo el agricultor? Está sacando, extrayendo y no está poniendo nada. Es un suelo que es pobre, ácido, infértil, ¿no?, que lo único que tiene alto es el aluminio, y el aluminio es tóxico para las plantas. Entonces cada vez el suelo se está degradando más. Y cuando vamos ya a pastaje el problema es mayor porque necesitan más áreas, entonces no permiten que la foresta rebrote. Entonces ellos simplemente aplican herbicidas para los árboles para que no rebroten, y extensas áreas los sobrepastorean y ponen muchos animales que vencen la capacidad de carga de estos sitios. La capacidad de carga de una pastaje nativa es solo un gado por hectárea. Y ellos ponen 20, 30, 100, ¿no? Entonces degradan muy fácil. Y el gran problema después de esta problema de degradación, ya la foresta no rebrota. Y tenemos muchas áreas allá en Perú bajo este sistema. El agricultor terminó, deja en capoeira y simplemente ahí está su reserva. Se va y tumba otra área, entonces, y siempre mantiene el sistema, ¿no? En los últimos 30 años nosotros como pesquisadores en los trópicos, con muchos proyectos, ¿no?, de suelos tropicales, la Universidad de Carolina del Norte, con ICRAFTY, ¿no?, el Centro Mundial de Agroforestal, hemos hecho una serie de pesquisas bajo diferentes condiciones de suelo, ¿no?, suelos perto a los ríos aluviales, suelos ácidos, infértiles, o suelos más jóvenes, ¿no?, suelos con poco desarrollo o desenvolvimiento. Entonces tenemos una serie de opciones que hemos pesquisado, y como ustedes pueden ver, ¿no?, la franja más longe es la de los sistemas agroforestales, ¿no?, que nos da mayores oportunidades comparado con otros sistemas que son más específicos para áreas donde se puede hacer, ¿no?, una agricultura más intensiva. Esta es intensiva con adubazado, con fertilizantes, etcétera, ¿no?, donde también hemos pesquisado y hemos comparado todo esto. Y también, por supuesto, hay áreas de protección que debemos preservar para evitar la degradación. Entonces, algunos de los sistemas de uso de la tierra que hemos evaluado, ¿no?, dentro de esta experiencia de los últimos tal vez 25, 30 años,
algunos de los sistemas de uso de la tierra, algunos son sistemas agroforestales, ¿no? Siempre ponemos al bosque primario como un control, ¿no? Siempre que ustedes generen alguna comparación, ¿no? Primero vayan a lo más conservador, que es la foresta, ¿no? En condiciones naturales, ¿no? Es una foresta con muchas especies arbóreas. Después van ya a foresta que ha sido derrubado, ¿no? Bosques secundarios, que puedo llamarle un agrosilvícola rotacional, ¿no? Porque es un bosque que después va a volver otra vez a cultivos, etc. Tenemos también, bueno, hay también algunas especies de este bosque, usualmente con algunas especies maderables, no muy buenas. Son generalmente maderas muy suaves, ¿no? Pioneras, que crecen muy rápido y claro, en una capoeira de 20, 30 años no tiene mucho valor para, digamos, como una madera de maderas duras o comerciables. Café es otro sistema que también hemos evaluado, ¿no? Podemos considerarlo como un agrosilvícola zonal, ¿no? Es café con sombra, ¿no? de Inga edulis, diferentes ingas, árboles en pastaches, ¿no? Esto podemos llamarlo como un silvopastoril mixto, ¿no? Tenemos árboles dentro de la pastache y tenemos toda una serie de experiencias donde hemos plantado árboles sin quitar el gado del establo o de la parcela. Pero no voy a ir al detalle de esto porque tomaría mucho tiempo. Después el huerto casero, ¿no? Es el agrosilvícola mixto, es lo que el agricultor tiene alrededor de la casa, siembra muchas especies en forma desordenada, no muy ordenada, pero eso es un sistema agroforestal también, bastante importante para su economía. Cría animales ahí y una serie de cosas que le dan una rentabilidad bastante buena. Finalmente, lo más degradado que sería la pastacha, ¿no? Claro, una pastacha no buena, no son pastachas naturales, ¿no? que crecen en forma natural. Y eso sería el otro control, ¿no? O sea, entonces tenemos el control bueno, el control malo. Entre estos dos, ¿no? Podemos miren esa pastacha, ¿no? Entonces, cuando yo falo a los estudiantes, dice, bueno, ustedes si son buenos agroforestales, ustedes tienen que hacer un sistema agroforestal ahí, no derrumbar una foresta nueva y hacer un sistema agroforestal. Y eso es lo que están haciendo allá en Perú, ¿no? Hay grandes consorcios de palma aceitera, por ejemplo, están derrumbando la foresta primaria para poner palma aceitera. Y yo falo con ellos, ¿por qué no hacen palma aceitera ahí? ¿No? Entonces es muy fácil hacer palma aceitera en una foresta primaria. Entonces, estos bosques secundarios, café con sombra, pues un agrosilvícola, como dije, árboles en pastizales, silvopastoril, huerto casero, donde podemos también incluir pastos, es un agrosilvopastoril, ¿no? Entonces, toda una secuencia de sistemas agroforestales que usted con conocimiento puede innovar, ¿no? La agroforestería no es una receta, es una filosofía. El agricultor pone lo que se puede poner, pero lo importante es que no haya competencia entre ellos. Y siempre debe haber un árbol, ¿no? Para que sea un sistema agroforestal. Entonces, todo esto voy a mostrar algunos datos, una base de datos que quiero compartir con usted. Y esta base de datos la tenemos en los últimos 20, 30 años que hemos pesquisado y que como escuché en la primera presentación, que los pesquisadores deben compartir la información, ¿no? Entonces, esto está abierto. Le voy a mostrar solo algunos resultados y si quieren más detalles, como las curvas alométricas, como algunas otras especies que ustedes pueden tener y que ya no necesitan hacer una curva alométrica, se las podemos dar. Entonces, esta vez solo voy a mostrar los datos, pero ahí está mi correo que se los di al inicio, ustedes me pueden pedir la información si es necesario. Entonces, la metodología es muy sencilla, es una metodología que hicimos, digamos, para evaluación biofísica, ¿no? Que usamos de Lake Crafting, ¿no? El Centro Mundial de Agroforestal. Está basado simplemente en la evaluación de toda la reserva de carbono, tanto en la parte aérea, ¿no? como en la parte del suelo. Y dentro de la parte aérea, ¿no? tenemos el carbono que existe en la biomasa, ¿no?
perdón, el carbono total es el carbono que existe en la parte aérea y en el suelo, ¿no? Que sería este carbono total, biomasa y carbono en el suelo. Y dentro de la parte, digamos, aérea, ¿no? El carbono que nosotros tenemos en esta parte de biomasa es el carbono arbóreo, el árbol, el carbono herbáceo y el carbono de la hojarasca o la serrapilera, ¿no? Hojarasca es serrapilera, una palabra un poco difícil, pero si da para entender, ¿no? Serrapilera. Entonces, el concepto es de, si nosotros queremos gestionar servicios ambientales, nosotros tenemos que tener una base de biofísica en la que podamos decir, sí, yo tengo tanto carbono y esto es lo que va a producir mi sistema y esto es lo que yo puedo ofrecer, ¿no? Para algún servicio, algún bono de carbono. Entonces, como primera parte es esto. Después viene, claro, todo un proceso de trámite, certificación, que no voy a ir al detalle. Esta vez solo voy a mostrar lo que tenemos y lo que podemos ofrecer como parte de secuestramiento de carbono y lo que podemos ofrecer y vender, ¿no? y preservar el sistema. Entonces, lo que yo trato es de que no hacer un sistema solo para vender carbono. Primero, hagamos un sistema productivo y si por suerte cae del cielo, como digo, carbono, lo ofrecemos. Pero no vayan a pensar que solo vamos a hacer solo para carbono. Es un sistema productivo. En un sistema productivo tratemos de tomar ventaja y tener valor adicional con carbono, ¿no? Entonces, si no tenemos ya las curvas alométricas, que son disturbativas, ¿no? Tenemos que destruir 30, 40, 50 árboles, ¿no? Para poder generar estas curvas alométricas, pero si ya las tienen, si yo las tengo, si es la misma especie, pueden usar la misma curva alométrica, porque el mecanismo de desarrollo limpio también, si usted no tiene ninguna información, el mecanismo de desarrollo limpio da la información, usted use tal curva alométrica que se aproxima más o menos a su sistema, use esto, entonces precisamos hacer esto, pero después ya la certificadora va a decir, ok, estuvo bien aplicado, sobreestimó el carbono, subestimó el carbono, y son los que generan, ¿no? Y dice, bueno, ya, está bien, usted puede generar 10 toneladas de carbono en un flujo anual y eso es lo que le vamos a pagar, ¿no? Entonces, todo un mecanismo y un proceso, tal vez que el agricultor no conoce nada de esto, no conoce nada de cuál es el mecanismo, pero si podemos apoyarlo con esto, bienvenido. Entonces, también tenemos que tomar árboles en pie, árboles caídos, muertos, ¿no? Porque es parte, eso está aportando carbono, ¿no? Y en la serrapilera también, ¿no? Y entonces, el sistema está compuesto de carbono y todo lo que pueda producir el sistema. Entonces, como primer mecanismo de generación de servicios ambientales es el carbono que nosotros vamos a producir en un área que ha sido tumbada, que ya no hay foresta. Entonces, porque el flujo de carbono que nosotros generemos, ese es el primer mecanismo. El otro mecanismo que ya se generó es el de tener la foresta, que no pagaban antes, y si la foresta tiene un estoque de carbono, también van a pagar por eso. Entonces, ahora yo siempre he medido carbono en el suelo, porque siempre pensé que el carbono es el primero que deben pagar porque es la forma más estable en el suelo, ¿no? Entonces, en todas mis evaluaciones siempre evalué carbono en el suelo hasta 1 metro de profundidad y con eso, digamos, si sale este mecanismo, ya tenemos una base de datos importante para pedir estos bonos de carbono, ¿no? Este es cacao, ¿no? Con estudiantes hemos hecho la curva alométrica de cacao, disturbativo, ¿no? Y después de generar la curva alométrica ya vamos a otro sistema de cacao, solo medimos lo que correlaciona, ¿no? Puede ser el diámetro o la altura o algún, ¿no? Entonces ya depende de qué ecuación hemos generado, ¿no? Cuál es la que nos correlaciona mejor para poder determinar, ¿no? la biomasa o la materia seca de ese árbol en otros sitios, ¿no? Esta es una parte de la forma disturbativa donde uno pesa todo el árbol, ¿no? Todos los componentes y después hace correlaciones múltiples, aplica un poco de estadística y genera una ecuación que nos va a servir para usarla para otros sistemas o con la misma especie dentro de otras zonas, por lo menos de Perú, ¿no? Y que también se puede usar en otras zonas amazónicas que compartimos varios países. El suelo, bastante importante. Tal vez
cuando uno va a una foresta, un extranjero va a una foresta de la Amazonía y dice, ¿cómo es que tanta foresta en un suelo tan pobre? ¿No? Entonces, eso quiere decir de que el proceso de reciclaje, ¿no? El proceso dinámico dentro de, ¿no? la fijación biológica y todos esos factores hacen que esta vegetación crezca y mi hipótesis es de que los árboles tienen, digamos, o las especies o las más de 10.000 o 20.000 especies que crecen en la foresta tienen la capacidad de tolerar esa acidez del suelo y tienen la capacidad de absorber nutrientes muy eficientemente, ¿no? De tal forma que dice, ¿por qué se va a lixiviar ese nutriente? ¿Por qué se va a perder ese nutriente? Entonces son muy eficientes. Entonces, en la Amazonía peruana los nutrientes no están en el suelo, están en la vegetación. Entonces, una vegetación que podemos tener 700 toneladas de biomasa seca por hectárea en una foresta, de los cuales más o menos 350 toneladas es carbono. Y el agricultor viene y lo quema, ¿no? Con 20 obreros, trabajadores, lo queman y listo, se fue. ¿Para qué? Para obtener 1 tonelada de arroz, tal vez con 2 toneladas de biomasa, listo. Quemó 350 toneladas para obtener 3 o 4 toneladas de biomasa. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Entonces, pero el sistema funciona así. Es importante que en el suelo nosotros midamos, ¿no? Por capas, por horizontes, ¿no? No voy a sacar una sola muestra de 0, porque los niveles de materia orgánica, de carbono, están distribuidos en horizontes, ¿no? Entonces, sacan por horizontes, es importante medir la densidad aparente del suelo para calcular las toneladas de suelo por cada capa y después ya pueden sumarlo. Entonces yo voy a mostrar datos de más o menos lo que tengo ya sumado en total, en 1 metro de profundidad, cuánto de carbono hay para diferentes sistemas de uso de la tierra en la que hemos evaluado el secuestramiento de carbono. Este es 1 metro cuadrado, es muy fácil medir acá, ¿no? Si es pastaje, solo 1 metro cuadrado para evaluar la biomasa, ¿no? Entonces, este es un sistema agroforestal que le llamamos multiestrato. Este sistema agroforestal de multiestrato era una zona donde el agricultor hizo la tumba, la quema y después abandonó. Entonces hablamos con el agricultor y dice, ¿por qué no continúa haciendo cultivos, haciendo otra cosa? Entonces el agricultor dijo, bueno, no sé, si vos se pose, ahí está, yo le doy el terreno. Entonces él se dio el terreno y era un sistema degradado por tumba y quema. Entonces trocamos la variedad de arroz, él usaba una variedad local, trocamos una variedad más productiva, más tolerante a acidez. Usamos un frejol caupit bastante tolerante a la acidez. Entonces, en una rotación de cultivo, mientras el cultivo estaba creciendo, empezamos a trasplantar los árboles. En este sistema pusimos este es el tornillo, Cedrelinga cateniformes, una madera dura, ¿no? Y después rotamos y pusimos pupuña, ¿no? Y otras especies. Y una vez que ya el sistema, tenía como 5 especies, después voy a dar los nombres de cada uno de ellos. Entonces, una vez que ya el sistema ofrece mucha sombra, entonces ya podamos las ingas, estos son ingas, ¿no? Que usamos inicialmente, ingas edulis, que crecen muy rápido, ¿no? Y producen leña, ¿no? Fuente de energía, reciclaje, son una especie de multipropósito. Entonces, después ya echamos una cobertura, en este caso fue Centrosema marcocarpum, ¿no? Y lo evaluamos durante estamos en el año 28 de esta evaluación. Entonces este sistema lo hemos evaluado continuamente, tal vez es el más antiguo del mundo en evaluación continua. Entonces tenemos en este sistema, ¿no? Siempre ha habido algo que cosechar. Le llamamos multistrato porque el primer estrato era el árbol, segundo estrato era la inga, tercer estrato el árbol de colubrina glandulosa, es una madera de rápido crecimiento. Y así el tercer estrato la pupuña, el cuarto estrato, el último estrato el cedrelinga y al final queda el estrato bajo de la cobertura que está acá, ¿no? Que es Centrosema marcocarpum. Entonces es un sistema que todavía se puede ver y que ya está en su fase final. En su fase final es esperando, ¿no? Cosechar o la madera en este sistema, que ya cumplió su ciclo. Y este sistema ha sido lanzado ya así como la línea, que es como la Embrapa acá en Perú,
fue lanzado ya como una tecnología probada y se probó durante 24 años para poder ser lanzado. Claro, si es un sistema con árboles, tenemos que terminar todo el proceso, ¿no? Entonces este sistema ya fue lanzado por ¿no? y todavía está en este estado. O sea, está en árboles con cobertura de centrosema, que puede dar la oportunidad de ponerle animales también mientras tanto y podemos tener un sistema silvopastoril ahí. Pero es toda una historia donde empezamos a trabajar este sistema con la Universidad Carolina del Norte, en suelos tropicales, y después hubo una transferencia al ICRAF, ¿no? Entonces tuve la suerte de estar en estas dos instituciones durante mucho tiempo, un longo tiempo, entonces, y poder evaluar. Y todavía continúo evaluando este sistema. Este sistema todavía lo continúo evaluando con otro proyecto que tengo con los belgas, donde estamos estudiando cosas más específicas ahí. Pupuña, importante, ¿no? Brasil exporta mucho pupuña, palmito, y lo importante es cuando usted tiene pupuña y si va a ser para producción de cementera o producción de palmito, depende del sistema, siempre hay que tener el suelo cubierto, ¿no? Entonces inicialmente uno puede tener, ¿no? Acá por ejemplo tenemos el residuo de maíz, tenemos el caupi y tenemos la pupuña. Entonces siempre el suelo tiene que estar, porque las chuvas son muy erosivas entonces siempre el suelo tiene que estar protegido. Ese como ya se ve este sistema, también lo evaluamos casi durante 20 años, ¿no? Este sistema de pupuña inicialmente con cultivos, ¿no? Y después este sistema ya lo rotamos y lo volvimos un sistema agrosilvopastoril. Y la producción de pupuña, al que no conoce, ¿no? Es bastante importante ya, ¿no? Especialmente el germoplasma que nos tenemos allá en la Amazonía peruana es sin espinas, ¿no? Entonces, sin espinas es un germoplasma bastante importante para la producción de palmito, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Datos, ¿no? Todos quieren datos, ahí están los datos. Entonces, en la primera zona que evaluamos, ¿no? Es algunos sistemas en la que inicialmente evaluamos tanto en el árbol como el sotobosque, o sea, todo lo que está debajo del árbol, ¿no? Todos son árboles pequeñitos, menos de 2 centímetros, algunas plantas, la serrapilera, la raíz, solo y en total, ¿no? Entonces, inicialmente buscamos diferentes sistemas, ¿no? Que teníamos en la zona, ¿no? Que van desde foresta primaria, con algo de extracción de madera, ya habían sacado algo de madera, ¿no? Mahogany, algunas maderas valiosas ya habían extraído de este sistema. Después probamos algunas capoeiras, ¿no? Capoeiras de 15 años, 5 años, 3 años, ¿no? Cultivos, el sistema tradicional de tumba y quema, un cultivo anual con arroz, pastajes, ¿no? Una pastaje degradada durante 30 años, ¿no? Y que es quemado en forma anual. Después un pasto braquiaria melorado, ¿no? De 15 años, ¿no? O sea, esta braquiaria usualmente ya está introducida a Perú. También tenemos diferentes tipos de braquiaria, ¿no? Entonces, pero en ese momento evaluamos la de Cumbres, ¿no? A brasileños les gusta bastante la braquiaria brisanta, ¿no? Que es también la que estamos usando ahora en esto último. Y el sistema agroforestal, que en esa época tenía 16 años, el sistema que ya les mostré, y el multistrata, que tenía 16 años. En ese momento que yo evalué estos datos de todo este detalle es cuando tenían ese periodo. Más adelante voy a mostrar ya cuando estaban más antiguos, ya modificando. Y vimos de que evaluar el carbono en la raíz, por ser muy complicado, muy variable y no nos daba información tan precisa, decidimos no continuar con evaluaciones en la raíz, ¿no? Pero tenemos una base de datos, digamos, que nos puede dar alguna información importante. Entonces, si ustedes ven, ¿no? En el árbol, por supuesto, es el mayor aporte de carbono en el árbol, ¿no? Claro, en el pasto no hay árboles, no hay sistema, ¿no? Sotobosque, la parte interior, también hay un buen aporte, ¿no? Por ejemplo, el sistema de multistrato, ¿no? Como sotobosque tiene el árbol principal y tiene muchas otras cosas. Entonces, hay un buen aporte de carbono. Inicialmente el árbol está creciendo, todavía no aporta mucho carbono, pero este árbol, digamos, está en la mitad de su periodo y va a ir acumulando. Y así, ¿no? En la serrapilera también hay un aporte, ¿no? De más o menos de 2 a 3 toneladas, a 5 toneladas por hectárea. En la raíz
en algunos sistemas bastante aporte. Este es el sistema de tumba y quema. Esto fue un bosque primario que ha sido tumbado y quemado reciente, y por eso es que todavía tiene carbono en los árboles, porque los árboles están caídos, ¿no? Y evaluamos en árboles caídos también, carbono. Inicialmente tiene carbono, pero poco a poco se va a ir perdiendo, y llega un momento en que ya cuando se hace ya cultivos más intensivos, se pierde ese carbono que se tenía como reserva. Y totalizando, y en el suelo, ¿no? El aporte fluctúa más o menos, y como pueden ver, desde 40 hasta 70 toneladas. Pero en estos sistemas de trópico húmedo, el carbono no está en el suelo, el carbono está en la biomasa. Pero si yo voy a otros sistemas que tenemos en Perú, como la sierra, o donde tenemos suelos molisoles, menores suelos, ahí podemos tener 4 o 5 veces más carbono que en estos sistemas. Entonces, depende qué condición tenemos para poder fijar dónde tenemos más carbono. Y totalizando, ¿no? Podemos ver, ¿no? Esta es la foresta, más o menos tenemos 360 toneladas de carbono, ¿no? Y cuando hemos hecho la tumba y quema, ¿no? Hemos bajado a esta cantidad, en pastos 63, y con los sistemas agroforestales ya vamos a 158. O sea, ¿no? De esto no tenía nada, era una foresta degradada. Y con estos sistemas en 16 años hemos recuperado más o menos, ¿no? Tenemos 158, que sería casi la mitad de esto. Claro, llegar al estado inicial va a ser imposible, pero si vamos lo más perto posible, ¿no? Es menor. Esa es una zona de Yurimao que es menos degradada. Es una zona un poco todavía con foresta, pero ya llegó ahí a la rúa. La rúa, ahí termina la rúa. Entonces, hay una buena rúa y por supuesto es claro de que más rúas, más deforestación. Pero ya tenemos opciones, ¿no? Que nosotros podemos trabajar para poder no degradar esa zona. Y comparado con esto, una zona más degradada, que es otro cuadro que voy a mostrar, no es el mismo, es otro, ese Pucallpa. Pucallpa es una zona que está perto a la capital, a Lima. Una zona de mucha degradación, mucha extracción de madera, ¿no? Entonces, y como tiene un mercado perto a Lima, entonces hay mucha degradación. Comparado con Yurimao, que Yurimao está como más de 1000 kilómetros, no había carretera, no había rúas, entonces el sistema se preservaba un poco. Pero ahora último ya hay rúas muy buenas que van a ofrecer, digamos, posibilidades de migraciones y por supuesto deforestación. En este sistema que estaba un poco más degradado, también tomamos algunos sistemas, ¿no? Como pueden ver, la foresta primaria, ¿no? Forestas secundarias, cultivos, ¿no? Miren este cultivo anual de maíz, ¿no? Solo tenía ya 4.5 toneladas, pastajes, y tenemos una plantación de jebea, ¿no? O siringa de 30 años, y esa tiene esto en el árbol, esto tiene en el sotobosque o debajo del árbol, en la serrapilera, y tiene 152 toneladas de carbono. Si comparamos con el bosque primario, 241, claro, un poco más degradados, ¿no? Entonces quiere decir de que una plantación con una cobertura manejado, ¿no? Puede ser una posibilidad de generar carbono también, ¿no? Y así, en palma aceitera, antes no teníamos, tal vez en el resumo que yo puse para la publicación acá de las memorias, no tenía datos todavía de palma aceitera, ya he incluido este dato ahí, ¿no? No teníamos ecuaciones alométricas para palmeras, entonces recién conseguí y he incluido. Entonces, estos datos usualmente ¿no? van generando, continuamente vamos haciéndoles lo que se llama un update, y para tener una medida más precisa. Me avisa el tiempo, por favor. Falta. Inga edulis, una especie bastante promisoria, y seguro que hay mucho en la Amazonía, ¿no? Hemos hecho muchos trabajos de enriquecimiento, mejoramiento de capoeiras con esta especie. Esta especie, nosotros tenemos una colección de 70 diferentes ingas y tenemos para todos los propósitos, ¿no? Entonces, eso en nuestros sistemas genera carbono muy rápido, genera una serrapilera bastante lenta en descomposición, que protege el suelo. Entonces, hemos hecho una serie de estudios con esto,
Este es el fruto, la vaina. Por ejemplo, ese hombre ahí es un migrante, así como yo, de la parte de la sierra, ¿no? A 3.500 metros sobre el nivel del mar. Él ha llevado un burro a la Amazonía, ¿no? Entonces un burro a la Amazonía en tales condiciones tropicales está sufriendo mucho al inicio, porque no es su hábitat de este burro, ¿no? Entonces él faló que esto como brincadera, ¿no? Él faló de que, yo paré a él, él dice, ¿vos qué estás haciendo acá? Estoy cosechando un poco de este fruto. ¿Y qué pasa lá en la Amazonía? El que tiene este árbol de inga, toda persona puede ir si solo es para comer en el sitio. Pero este agricultor estaba sacando y estaba llevando al mercado, que no conocía el agricultor. El agricultor simplemente, inga, botaba, comía, botaba y no pasaba nada, ¿no? O sea, no lo veía como algo rentable. Y este migrante de la sierra, mi paisano, encontré a él en el campo y dice, ¿por qué estoy llevando? Yo pensé que era de su campo, ¿no? Estoy llevando al mercado inga. Ok, ¿puedo tomar una foto? Ya, tomé una foto. Entonces, yo falé para él, usted está sacando de otra área, usted está robando, le digo, usted si lleva afuera es que está robando. Entonces, bueno, voy a perdonar esta vez, voy a tomar una foto para usted y ya, listo. Entonces, al final encontré, cuando fui a ver mis experimentos, mis pesquisas, él robó de mi pesquisa. Entonces, bueno, fue perdonado esa vez. Miren la ropa que tiene en el trópico húmedo, ¿no? Entonces, y él faló que él trozo el primer burro en la Amazonía. No, mentira, yo llegué primero que ese burro. Bueno, este agricultor, un poco más inteligente, es un migrante también de la costa, no de la sierra, de la costa, que vio que nosotros estábamos propagando esta especie con cementera, con, ¿no?, vivero, greenhouse y todo, y era un costo. Él dijo, ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué no ponen la cementera directa de la inga en el campo? Bueno, haga vos, y él hizo. Y él sembraba maíz, ¿no? Milo, maíz, ¿no? Entonces, y él plantaba directo y él lo que hacía era, primero tumbaba la foresta, quemaba y hacía maíz continuo. Entonces él, ¿qué hizo? Hizo una capoeira por su propia iniciativa, pero sabía más o menos cómo funcionaba el sistema con los días de campo, y sembró, y lo que hacía es, él rotaba milo o maíz, ¿no? Y después ponía ¿no?, sembrado directo, con las 3 semillas así en un hueco, y listo. Y tenía su capoeira melorada. Y ya no quemó, y ya no quemaba maíz. Solamente cortaba y sembraba milo otra vez. Son experiencias. Y también lo importante es que en este proceso de cuando uno maneja sistemas agroforestales, sepa el reciclaje, ¿no? Nosotros queremos cosas rápidas para nutrientes rápidos y más lento. Entonces, una mixtura de este centrosema, que lo usamos mucho, es un buen pasto, recicla más o menos 150 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Combinarlo, ¿no? Entonces, combinamos esta centrosema con inga y nos da una posibilidad bastante buena de reciclaje, ¿no? Reciclaje rápido, reciclaje lento, y eso se llama sincronía de nutrientes, ¿no? Que también podemos, y los dos son de rápido crecimiento y los dos secuestran mucho carbono también. Esta es la especie de muy rápido crecimiento. En una capoeira podemos mejorarla, ¿no? O sea, crece muy rápido, a los 3 años ya tiene más o menos 10 metros de alto, 10 centímetros de diámetro, y podemos sembrar 1100 árboles por hectárea. Entonces, en lugar de tener una capoeira improductiva, puedes sembrar esto y en 3 años usted tienen, ¿no?, 1100 palos que puede vender por $1 cada uno, y listo, y tiene, ¿no?, un sistema. Entonces, todo esto lo hemos combinado con coberturas, sin coberturas, mixturado, etcétera, etcétera, y toda una base de datos importante que hemos ya publicado mucho de esto, ¿no? Entonces, esta es la historia de mi vida. Esto son más o menos 30 años de datos durante todo el tiempo, y seguimos produciendo, que lo hemos hecho con estudiantes, con pesquisadores, con diferentes gente, ¿no? No lo he hecho sozinho, ¿no? Muchos han trabajado en esto.
Tal vez no se ve muy bien el gráfico, pero tal vez lo que sí se ve es lo que está en rojo, ¿no? En rojo es red, vermelo. Lo que está en vermelo, ¿no? Entonces, pueden ver, si ustedes ven la cantidad, esta es la foresta primaria, no tocada. Entonces, ustedes pueden ver el rojo, más o menos son ¿cuántos? 100 toneladas de carbono, ¿no? Y este es más o menos 350 toneladas de carbono en el sistema, ya carbono, como reserva, como estoque, ¿no? Entonces, ¿qué hace el agricultor? Tumba y quema, y vamos a esta situación, ¿no? Tumba y quema. Entonces, el carbono está ahí, las 100 toneladas, no pasó nada, el carbono sigue 100 toneladas, pero la biomasa bajó totalmente, ¿no? Entonces, quiere decir de que el carbono es muy poco estable en la vegetación, porque cualquier quema, cualquier cambio de uso de la tierra se va, pero el carbono sigue ahí, ¿no? El carbono que tenemos acá. Entonces, lo que tratamos es de que este carbono, que no se nota todavía en la escala, ¿no? Con algún sistema de capoeira melhorada, con las especies que les he mostrado, podamos ir aumentando este carbono, ¿no? Si ponemos árboles, va aumentando en otros y así. Entonces, llegamos a un momento en que podemos tener acá más o menos 150, no más de 150 toneladas, ¿no? En algunos manejos que demos, ¿no? Por ejemplo, 17 años de rebrote natural de cedralín. Este es un bosque natural, ¿no? En la que han sacado la madera, lo han cortado y rebrote este árbol. Entonces evaluamos ese rebrote y al evaluar ese rebrote nos dimos cuenta de que no, miren, llegaba casi a 150 toneladas de carbono solo con rebrote, ¿no? Entonces eso quiere decir de que estos sistemas son bastante dinámicos y depende de qué es lo que usemos, nosotros podemos. Pero ahorita en estos momentos no nos pagan por esto, no nos pagan por el estoque que tenemos en total. A nosotros nos pagan por el flujo que nosotros generemos, ¿no? O sea, cuántas toneladas de carbono vamos a generar, ¿no? En un tiempo. Entonces, si yo convierto esto con otro gráfico, lo convierto a flujo, tenemos esto, ¿no? Entonces, el flujo ya es toneladas de carbono por hectárea por año. Entonces, si podemos ver, ¿no? Va desde 3 toneladas de carbono hectárea año hasta 11 toneladas de carbono hectárea año. Eso quiere decir que estos sistemas, ¿no? Que en promedio puede ser una generación de 10 toneladas de carbono por hectárea, es lo que nosotros podemos ofrecer a la comunidad internacional, a los mercados internacionales para generar carbono. Entonces, pero estos sistemas de acá, ¿no? Recién están generando carbono, recién tienen 2 años y medio, ¿no? O no más de 3 años, ¿no? Son capoeiras mejoradas todas estas, pero estos ya son sistemas antiguos ya donde se tiene siembras, ¿no? De 14 años, de 5 años, 10 años, 20 años, por ejemplo, de plantación de cacao, ¿no? Nos genera solamente 3 toneladas de carbono hectárea año. Pero es un cacao solamente con una especie de sombra, pero si a ese cacao yo le puedo someter otras especies arbóreas, ¿no? Y tenemos también mucho trabajo de esos, donde introducimos otras especies, pues generar más carbono, más biomasa, más carbono, ¿no? Pero productiva, no improductiva. Entonces, si nosotros ponemos un ejemplo de cuánto carbono generamos, si ponemos solamente 10 toneladas de carbono hectárea, hagan un cálculo rápido, 10 toneladas de carbono hectárea año. Si yo tengo 1000 hectáreas, ¿no? Y me van a pagar, por decir, lo más barato, $10 por hectárea, tal vez 5, ¿no? Pero bueno, depende de la negociación. Esta es una negociación si tiene una habilidad uno puede venderla. Costa Rica vende a $20 la tonelada de carbono. Costa Rica vende paisaje, vende biodiversidad, muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotros, si solo vendemos a $10 la tonelada y tenemos 1000 hectáreas y estamos produciendo 10 toneladas de carbono por hectárea, pero son 10 toneladas de carbono, lo que nos van a pagar es CO2. Yo esos 10 toneladas lo convierto a CO2, son 33.3 toneladas de carbono. Entonces ustedes solo multipliquen, ¿no? 33 por 10 por 1000, y eso es lo que pueden ustedes ganar por año durante 20 años, ¿no? Entonces, es todo un mecanismo que parece brincadera, pero ya algunos países lo están haciendo. En Perú tenemos un sistema de
¿cómo se llama?, de sistema de silvopastoril, de una especie de bosques secos, ¿no? En las prosopis africana con pastache y en sistema silvopastoril ya están generando servicios ambientales. Obrigado. Entonces, puedo concluir, ¿no?, de que el estoque de carbono fue mayor en la zona donde hubo menos degradación, por supuesto, ¿no? La zona que todavía no estaba muy afectada por las rúas o por esto y muy aislado de los mercados de la costa de Lima, ¿no? Entonces, pero ahora ya trocó eso, eso ahora ya cambió, ya hay buenas rúas, entonces, y digamos, hay un problema que puede haber de degradación. En cambio, Pucallpa es una zona ya bastante intensiva donde, ¿no?, ya se está, digamos, degradando más, pero también hay bastantes programas de reforestación en esa zona. Por supuesto, las forestas no tocadas o antiguas generaron más carbono. Y ese es el segundo mecanismo de pago por servicios ambientales. Eso es lo que pagan. O sea, antes decían que no pagaban por la foresta porque decían, bueno, la foresta está en un balance, está ahí y no hay generación, no hay flujo de carbono porque todo es interno. Entonces se decidió de que también en esta foresta, ¿no?, se posa pagar. Pero todavía el mecanismo no está muy claro porque parece que lo que se paga es muy poco y un agricultor por poca plata no va a conservar una foresta, ¿no? Dice, bueno, yo saco un árbol, gano más que conservar todo, ¿no?, solo para las fotos. Entonces todavía está no muy claro y todavía no está establecido en Perú este mecanismo, ¿no? Y el que yo estoy promoviendo mediante los paneles intergovernmentales es que también nos paguen por carbono en el suelo. Y yo creo que todos debemos empujar para que esto suceda. Los sistemas agroforestales de multistrata y Siringa, ¿no?, GBA, con coberturas por área facioloides, Kutsu, bastante agresivo, no me gusta mucho, pero son los que presentaron los niveles más altos de acumulación de carbono, comparado con los sistemas de capoeiras jóvenes o cultivos, ¿no? Los niveles de carbono fueron mayores, ¿no?, en los pastos mejorados. Eso ofrece otras oportunidades, ¿no? Entonces, si tenemos un pasto bastante mejorado que evita la degradación de los suelos, también podemos, y si aumenta el carbono en el suelo, podemos, ¿no?, pedir crédito por carbono. También puede ser la labranza cero, ¿no?, o labranza conservacionista en otros sistemas, ¿no?, que podamos enriquecer y mejorar el suelo. Entonces, el flujo de carbono fue mayor para los bosques secundarios de 15 años, ¿no?, más años, mayor flujo, y el multistrato con 5 especies en la misma unidad de área, ¿no? Más o menos 9.2 toneladas fue el promedio, ¿no?, de lo que podemos ofrecer como venta de carbono. Y finalmente, las comunidades organizadas, porque claro, no podemos decir que un agricultor tenga 1000 hectáreas, 2000 hectáreas, ¿no?, pero se pueden organizar y juntos pueden pedir este negocio, porque no es negocio pedir por 100 hectáreas, 200, ¿no?, 1000, 2000, 3000, porque el costo de transacción es el mismo casi, ¿no? Hay un costo de certificación, etcétera. Entonces, esto se puede, ¿no?, en forma muy organizada pedir estos servicios y a su vez vamos a mitigar los efectos de cambio climático, o efectos, ya sea con sistemas agroforestales, ¿no?, o sistemas de plantaciones de ciclos de largo o corto, y así generar niveles económicos, ¿no?, por este crédito por carbono. Entonces, esto, digamos, es una síntesis de una experiencia de muchos años que tenemos publicado bastante con el ICRAF, con suelos tropicales. Entonces, yo creo que termino con esto y muchas gracias por su atención. Aprovecho la oportunidad para dejar un background de nuestro próximo congreso, ¿no? Y todos están convidados, ¿no?, tienen convite, y yo creo que van a hablar más después de esta exposición sobre esto.
Entonces, muito obrigado. Muito obrigado, professor Julio Alegre. Enquanto chegam as perguntas, tem alguns avisos da comissão organizadora que eu preciso fazer agora nesse momento. O primeiro aviso é que a Comissão Central convida todos os membros da comissão organizadora para a foto oficial que será tirada em frente à recepção do Costão do Santinho às 12h30 de hoje, quarta-feira. Outro aviso é que os convites para o jantar de confraternização, que vai ser no dia de hoje, estão à venda durante todo o dia até às 18 horas na caixa da secretaria do evento. Para os hóspedes do hotel do Costão do Santinho, os convites serão vendidos a R$20 por pessoa e para os não hospedados serão vendidos a R$70. Solicitamos que a ficha de avaliação seja entregue na secretaria do evento. Outro anúncio é que os interessados em almoçar no Costão do Santinho também deverão se dirigir à caixa da secretaria do evento até às 15 horas de cada dia para adquirir o ticket do dia seguinte. E também que a Assembleia Geral da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo ocorrerá na quarta-feira, dia 31 de julho, às 14 horas, na Sala Pico. Dentro dos pontos de pauta está a entrega do prêmio Antônio Carlos Muniz, de Mérito em Ciência do Solo, cujo homenageado da edição 2013 é o professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Nestor Camp. Também temos um aviso de lançamentos de livros que será ocorrido hoje, na quarta-feira. Está sendo lançado no estande da Embrapa Solos, está completando 40 anos, nessa quarta-feira, após os últimos simpósios do dia, às 18h30, os seguintes livros. O primeiro é o Sistema Solo, Componentes, Relações Ecológicas e Efeitos na Produção Vegetal, editado por Moreira, Carés, Zanetti e Sturmer, da editora UFLA. O livro é escrito por 40 professores e pesquisadores de 14 instituições brasileiras e aborda os fatores químicos, físicos e principalmente os fatores biológicos do solo, enfatizando a relação entre eles e a produção vegetal. O segundo livro se chama Avaliação Informatizada e Validada da Aptidão Silvicultural das Terras dos Tabuleiros Costeiros Brasileiros para Eucalipto, da editora UFLA. E também está sendo lançada a segunda edição do livro Mineralogia de Solos Brasileiros, Interpretação e Aplicações, da editora UFLA. E, por último, aviso, informamos que ainda há vagas para 2 excursões técnicas. A excursão com destino ao Morro do Baú e também para a Mini RCC. As inscrições poderão ser feitas até às 14 horas de quarta-feira na secretaria do evento. Eu tenho, para começar as perguntas, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o mercado de crédito de carbono, professor. Então, o senhor comentou bastante que de transformar esse benefício que a gente tem acumulando carbono nesses sistemas agroflorestais seria o vender carbono nos mercados de crédito. Então, gostaria de saber como é que estão esses mercados de crédito hoje, como é que eles funcionam, se o agricultor que fecha um contrato ele tem um compromisso de manter o manejo durante algum tempo. Sim. Funciona? Sí, este mecanismo de crédito por carbono, voy a poner la experiencia de Perú, que es donde conoce más, pero digamos esto también es incluido para otros países. Entonces, a través en Perú el mecanismo se hace a través del Ministerio del Ambiente, ¿no? Que tiene, digamos, propuestas o dinero que puede ofrecer a los agricultores. Dice, no, tengo $100 millones que las comunidades internacionales están tratando de comprar carbono, ¿no? Especialmente países desarrollados que no quieren reducir sus emisiones de carbono. Entonces dicen, bueno, si yo no reduzco, ofrezco que alguien este carbono lo pueda captar o capturar. Entonces, el Ministerio de Ambiente, a través de ellos se canaliza esto, ¿no? Es en forma, digamos, de gobierno, donde el agricultor se agrupa, ¿no? en un mínimo de 1000 hectáreas, se le hace la evaluación biofísica, así como expliqué, y promueve, dice, ya tengo tal cantidad. Entonces, y también tiene que hacer un análisis económico, de predicción, ¿no? De en cuánto tiempo va a generar ese carbono, ese flujo, y va acompañado con un análisis económico. Eso se llama el costo de transacción y una certificación. Y más o menos el costo de transacción, certificación, es más o menos de $75,000 a $100,000 para
poder ganar $500,000 a $1 millón anuales. Entonces el costo de transacción, y esa es la gran dificultad que tienen los agricultores. Ahora, ¿de dónde consigo los 75,000 o 100,000? Claro, si usted calcula, ponga ese dinero en un banco, en 3 años, ¿cuánto va a ganar de interés? Si pone $50,000 en un banco, en un año va a ganar $12,000, $12,500. Pero si usted invierte, entonces ese es el gran problema. Entonces, los proyectos internacionales o alguna que puede gestionar fondos para hacer este costo de transacción, puede ser costo de transacción. Esto es lo que yo falé, lo que yo medí, lo he hecho con estudiantes, ¿no? Que lo hemos dado al agricultor sin ningún costo, ¿no? Entonces, pero si quiere hacerlo, es un costo que involucra un experto, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Pero sí hay mecanismos, y también otro mecanismo es a través directo. Yo puedo negociar directo a los finlandeses, a los americanos, a la compañía tal, y decir, mira, yo tengo tanto carbono, y hago la transacción directa, sin necesidad de gobierno. También. Chegou uma pergunta aqui do Edson de Quadros, da Secretaria da Agricultura de Santa Catarina, e ele pergunta qual foi a metodologia utilizada para as medições de carbono no trabalho que o senhor apresentou, se foi utilizada alguma metodologia do IPCC, etc. Sí, esto lo expliqué, tal vez llegó un poco tarde, no vio, lo expliqué. Usamos la metodología del ICRAFTY, el Centro Mundial de Agroforestería, que desarrollamos un manual en esa época para hacer en forma muy didáctica, siguiendo los lineamientos del IPCC, porque el IPCC recomienda también metodologías, ¿no? Inclusive si uno no tiene ninguna información, nada de información, no tiene medidas de, digamos, por decir, de biomasa, etcétera. Inclusive hay modelos, ¿no? El CO2 fix, que lo desarrolló el CACHI en Costa Rica, también es una posibilidad de hacer con eso. Pero la metodología es muy sencilla, es evaluar, hacer curvas alométricas de las especies. Si uno tiene un sistema que predomina una especie, puede hacer la curva alométrica en forma disturbativa, ¿no? Corta el árbol, pesa el árbol y le extrae la biomasa y hace una correlación, ¿no? Y genera una curva alométrica. Si es un bosque donde uno no tiene el IPCC con el mecanismo de desarrollo limpio, puede dar ecuaciones que podemos usar para tal bosque de tal zona tropical, semitropical, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es siguiendo los lineamientos del IPCC y que el IPCC reconoce la metodología que uno haga porque ha sido ya certificada, ¿no? Temos uma segunda pergunta da Mérita Albertini, da Universidade de Cuiabá, e ela pergunta qual sistema florestal é mais eficiente social e economicamente. Sí, socialmente es el que yo falé, el multistratos, porque casi es lo mismo que el agricultor hace en su orto familiar, ¿no? Entonces, el concepto de multistrato es de que el agricultor hace eso mismo, pero en forma muy natural, encuentra una cementera en otro sitio, trae el bolsillo y planta, ¿no? Entonces, tiene, como decir, en forma desordenada. Si crece, bien, si no crece. Entonces tiene una serie de que no considera la competencia. Entonces yo creo que multistrato refleja más y la experiencia ha sido en Perú muy buena y es muy adaptada para agricultores, especialmente de bajo nivel econômico. Então, não temos mais perguntas, agradecemos então ao Dr. Julio Alegre, eu passo o certificado de conferencista às mãos deles e agradeço pela conferência. Obrigado. E aproveito para chamar o Dr. Gonçalo, que gostaria de fazer um anúncio sobre o Global Soil Partnership. Por favor, Dr. Gonçalo.